Vamos a pasar a un panel de conversación, un conversatorio con algunos expertos que tenemos invitados. Vamos a contar con la presencia del doctor Jorge Cortés. El doctor Jorge Cortés es profesor, es médico internista, infectólogo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, en el cual ha liderado procesos desde Secretaría de Salud. Son las personas que están trabajando activamente en todo el tema de legislación y protocolos y guías. También vamos a estar con la doctora Aura Lucía Leal. La doctora Aura Lucía es médico microbióloga, también profesora de la Universidad Nacional y es miembro institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Nos apoya mucho desde el punto de vista de microbiología. Vamos a tener un invitado especial y es el doctor Gustavo Roncancio, indudablemente, para que tengamos además el espacio para las preguntas, que creo que todos ustedes pueden tener opiniones, preguntas, y aquí podemos aprovechar este espacio. Tenemos más o menos una hora en la cual creo que podemos hacer los dos, un conversatorio y aparte de las preguntas que ustedes tengan con respecto a todo lo que acabo de comentar. El doctor Gustavo Roncancio ya se presentó, pero él viene de Medellín. Originalmente es de Bogotá, pero se fue para Medellín y allá se ha quedado por mucho tiempo y está trabajando mucho con todo eso. Y como al final tenemos que poner un balance, entonces tenemos al doctor Eber Leonardo, que es médico intensivista, es miembro del Departamento de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Fundación Santa Fe, pero especialmente el doctor Eber Leonardo ha trabajado mucho en dos puntos, que es inteligencia artificial, machine learning, es la persona que está liderando todo el tema con biomédicos aquí en la Fundación, y también con el tema de terapia en pacientes con ECMO y reemplazo renal continuo. Entonces digamos que tiene que ver mucho con todo eso, pues para balancearlo y que no seamos solo infectólogos, o si no, no tendría ninguna gracia. Mi nombre es Freddy Guevara, yo soy médico internista infectólogo, trabajo en la Fundación Santa Fe de Bogotá, junto a Gloria lideramos el programa de PROA. Podemos decir con orgullo que llevamos ya 6, 7 meses, desde marzo, 7 meses, trabajando en PROA y estamos mejorando muchas cosas de procesos que estaban por hacer. Y trabajo también con Colsanitas, con el doctor Cortés. Entonces vamos a tener más o menos 3 o 4 preguntas, en el cual tendremos más o menos 15 minutos para cada una de ellas, y ustedes pues aquí nos podrán dar sus comentarios, debates, controversias y todo lo que quieran hacer al respecto. El primero de ellos, si quieres pones, listo. La primera pregunta, yo la reviso aquí porque creo que todos no tienen la visual. El primer punto que vamos a discutir es todo el tema de programa de optimización de antimicrobianos, todo el Antimicrobial Stewardship Program, en el escenario de trasplantes e inmunocomprometidos. Comenzamos por esto, porque en el ID Week recientemente fue uno de los temas que más se habló. Creo que tenemos que llegar allá, pero al final pienso que estamos gateando y aquí algunas personas en el punto ya van volando o van en un carro. Entonces, lo primero que quiero hacer de introducción con todo esto es, esto es más o menos lo que trabajamos y en la Fundación Santa Fe lo hemos tratado de manejar y es individualizar todo el stewardship en pacientes trasplantados, que no solamente llega desde el momento del trasplante cuando se infecta, sino desde el pretrasplante, evaluar el paciente, los factores de riesgo, participar desde el infectólogo en la evaluación pretrasplante, evaluar cuál es la profilaxis, cuál es el órgano que se va a trasplantar, qué tiene el donante, qué tiene el receptor, cuál es la epidemiología local, y es más o menos como lo están manejando todos ellos. Ellos mostraban en el IDWeek cómo desde el pretrasplante el infectólogo debe impactar en revisión de alergias, que es un punto muy importante, la desensibilización, la profilaxis antibiótico, la revisión de administración de vacunas. Vemos que muchos pacientes se trasplantan y luego alguien pregunta por las vacunas y ya se ha trasplantado con esquemas inmunosupresores. Vemos qué se puede hacer desde el PROA en trasplantados, experiencias que tienen aquí y experiencias de España, en el cual, por ejemplo, el doctor Aguado, que es conocido por todos, que ha trabajado bastante en trasplantes en Madrid, muestra qué puede hacer el infectólogo en el tipo de trasplantes: quitar antibióticos, poner antibióticos, cambiar las dosis, pasarlo a oral. Con toda esa introducción, lo que yo quiero pasar a preguntarles es, ¿cuál creen ustedes que es la situación actual del PROA en ese contexto y qué podemos hacer actualmente para mejorar lo que tenemos en la realidad? Libremente, ¿qué quiere el doctor Cortés? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Veo muchas caras conocidas, entonces un saludo a todos. Yo creo que, como usted dice, estamos gateando. Me gustó muchísimo la conferencia que acaba de presentar porque dice muchos elementos que son importantes
Entonces uno tiene que arrancar por tener equipo. Yo creo que uno de los elementos fundamentales es hablar uno. Todos los que hemos trabajado con trasplante renal, el nefrólogo allá se sienta en la consulta, se bate todos los días con sus pacientes de seguimiento de trasplante y va poniendo cosas y haciendo cosas a veces sin hablar mucho con la gente. Y lo mismo puede suceder con el de trasplante hepático, con el de trasplante cardíaco. Es muy importante. Yo tuve la oportunidad de, en un programa de trasplante, cuando arrancamos justamente a definir qué era eso, nos sentamos con los cardiólogos, en ese caso era trasplante cardíaco, decir, oiga, mire, ¿qué es lo que necesitamos hacer desde antes del trasplante, durante el trasplante, después del trasplante y cómo va a ser el seguimiento? Y cómo va a ser el seguimiento si el paciente necesita algo ambulatorio y cómo va a ser el seguimiento si el paciente necesita algo hospitalario. Entonces, realmente sí hay mucho por hacer, pero yo creería que uno de los elementos fundamentales es empezar a trabajar en el espacio. Con la doctora Arolicía seguimos una serie de pacientes de trasplante con gérmenes productores de KPC y entonces termina uno preguntándose, bueno, y cómo, devolviéndose un poquito más atrás en el tiempo y cómo hago yo para prevenir esas KPC, cómo hago yo para que el paciente llegue a su trasplante y cuando eventualmente tenga una complicación no tenga estos problemas, porque cuando ya tiene la KPC, pues la solución es poner el antibiótico de más amplio espectro, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo hacer eso? Entonces también un segundo elemento es ese trabajo en equipo, incluye incorporar a los grupos de comité de infecciones en las estrategias de prevención de infecciones en estos pacientes que son mucho más vulnerables. Y pues finalmente yo creo que se introdujeron una serie de alternativas, hay muchas cosas. En trasplantes es un poquito más difícil individualizar eso, tiene uno que tener mucho de su propia epidemiología y hay otro grupo que también es muy importante que está muy lleno en nuestros hospitales, que son los pacientes neutropénicos febriles, que es el otro grupo grande de pacientes inmunosuprimidos que uno ve, donde usualmente tenemos unas guías. Las últimas guías las hizo la profesora Sonia, colombiana, las hizo hace 10 años la profesora Sonia Cuervo en el cancerológico, pero de allá para acá han pasado cosas, se ha introducido tecnología, entonces sí necesitamos actualizar. Con el doctor Roncancio teníamos un debate la semana anterior que es un poquito, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice en el sentido de la autonomía, debemos darle autonomía a los médicos y en ese sentido lo que yo debo tratar de hacer es de capacitar al colega nefrólogo, cardiólogo, el que ve ese paciente de primero el de urgencias, etcétera, etcétera. Pero ¿hasta dónde va la autonomía? La autonomía incluye los internos, por ejemplo, o sea, le puedo dar en las manos a un interno ceftazima de Bactán para que lo formule basado en las gráficas que el doctor Roncancio envió la semana pasada donde dice que hay mucha KPC. Entonces hay un poquito de ese debate de hasta dónde esa información es útil, pero voy a dejar ahí para que los colegas compartan o debatan algunas ideas. Yo quería complementar también que es como la utilización de la información individual. O sea, lo digo por experiencia, no sé si estaba el doctor rural de trasplantes o con Freddy estamos, el doctor Vera y su grupo de trasplantes, tratando de mirar como la propia información que cada grupo está generando. No basta con decir para mí, concepto ahora que estoy haciendo, le estoy ayudando en eso, que tenemos un antibiograma institucional cuando tú tienes un grupo de pacientes donde le haces una cantidad de exámenes, le haces tramizajes y muchas veces es tanto el número de, digamos, de pruebas que se hacen, ¿cierto?, de laboratorio, que si no hay alguien o algo que tamice eso, les puedo decir que lo hice a mano cuando encontré como 3.000 datos y de Virgen Santísima, es demasiada información que hay que saberla, digamos, depurar para que uno diga, ok, este es lo que tú decías casi como prueba personalizado. Yo sueño con algo así, con una herramienta, porque entonces hay se toman muestras, hay cantidades de laboratorios, pero yo no sé si uno tiene como la capacidad de poder decantar y decir, esta es mi propia epidemiología, no basta tener la epidemiología institucional, sino la grupal, y eso implica tener herramientas. Yo, mira, dice, yo tengo que aprender algo de eso, o poder darle el valor al examen, porque se toman cantidades de un paciente trasplantado con 80 pruebas de laboratorio que se tomaron en su momento, eso que impactó tanto para lo bueno como para el exceso de antibióticos, aunque son escenarios obviamente muy complejos. Entonces yo creo que ahí nos toca también el reto es ese, como poder empoderar más la misma información que cada uno tiene y no conformarnos solamente con manejar informaciones, comillas, más globales, porque ahí podemos estar teniendo para bien o para mal
algún problema en la presión. Gustavo, quería adicionarle algo a lo que va a contestar y es, los que estamos aquí somos infectólogos que tenemos mucha experiencia en trasplantes, pero adicionalmente, ¿cómo hacemos? Porque es que los infectólogos de trasplante en el país no son más de 10 o sea, y están ubicados en 2 ciudades o 3. ¿Qué hacemos cuando el grupo de trasplantes no cuenta con un infectólogo entrenado en esto? El WhatsApp. Sí, el WhatsApp es importante ahí. Y nos pasa, y a veces los que tienen entrenamiento también toca a pedir ayuda a los expertos que nos ayuden en el exterior. Yo creo que es clave el protocolo de profilaxis de vacunas pretrasplante, ¿sí? Eso es algo que es impajaritable. Yo peleo mucho con los colegas, pues no peleo, discuto mucho, pero en menos del 40% de los casos tenemos completo el protocolo de vacunación que hemos establecido pretrasplante. Y me llamó la atención, acabo de ver un póster en IDWeek que decía que sí, que en Estados Unidos es eso, el 30% de las personas reciben las vacunas que deben recibir pretrasplante, a pesar de que eso está escrito y evaluado, que es una medida de impacto. Entonces, uno, hacer que el protocolo se cumpla. A veces, sobre todo cuando los colegas y los programas de trasplante cogen ya mucha experiencia, entonces ya uno se va como Maverick a hacer cosas que antes no hacía. Ahora vamos a trasplantar el paciente sensibilizado, ahora vamos a trasplantar el paciente de pulmón, riñón y encima le hacemos revascularización miocárdica de 3 vasos y le cambiamos una válvula. Eso era impensable hace unos años. Ahora trasplantamos a pulmón y a corazón todos en ECMO, antes no lo hacíamos. Entonces, en ese sentido, creo que el cumplimiento del protocolo debe llevarnos hacia eso y también recordarlo, porque a pesar de que lo construimos en conjunto y lo diseñamos, si hay un trasplante de pulmón cada 2 meses, pues eso es un punto importante, eso se olvida, ¿sí? Y usted no se acuerda si tenía que ponerle posaconazol o anfotericina, cuál era la profilaxis para este paciente, especialmente en estos puntos donde hay puntos contaminados. Cuando no hay infectólogo, creo que debe haber referenciación. Hay muchas cosas que los infectólogos podríamos aportar a los grupos de trasplante y trabajar en equipo. Y en este contexto cito también un póster que aparece la semana pasada en relación con que comparan en una gran institución los grupos de trasplante corazón, hígado, pulmón, riñón en conjunto con su uso de antibióticos y sus perfiles de resistencia. Los que más tienen resistencia son los de pulmón, ¿sí? Después los de riñón, en general por uso de antibióticos en infecciones urinarias y bacterias asintomáticas, y después los otros grupos, siendo los de corazón los que menos antibióticos prescriben. Y en ese contexto, digamos que, y cuando trabajamos con otro tipo de inmunosuprimidos, neutropénicos, trasplante hematopoyético, sí creo que debemos individualizar. Cada grupo debe trabajar aparte, ¿sí? No es lo mismo trabajar con corazón que con riñón. La epidemiología es diferente y en ese sentido lo que más insistí, pues tuve formación en un grupo de trasplante de la Universidad de Antioquia, es que todos los pacientes se seguían. Entonces, si usted no tiene infectólogo, usted tiene que conocer sus datos, saber cuál es la incidencia de Aspergillus en su grupo de trasplante, saber cuál es la incidencia de citomegalovirus en su grupo de trasplante. Y si no tiene infectólogo, pero tiene esos datos, usted sí puede construir mejor sus protocolos. La Universidad de Antioquia, lo digo, usó aciclovir durante 35 años en la profilaxis de citomegalovirus. Y su tasa, y lo tienen publicado, John Freddy Nieto lo publicó, la tasa de infección por CMV es más baja de la que aparece reportado por otros grupos en el mundo. Y pues aciclovir es un medicamento que en teoría no le sirve. Y ellos demuestran que sí. Esos datos nos pueden ayudar en ciertos contextos y tener la data propia y el conocimiento ayuda en esos puntos. Leonardo, y adicional también le coloco es cómo hacemos desde el punto de vista sencilla para hacer lo que llaman los gringos el handshake, esa ronda con apretón de manos en la cual todos somos amigos, en la cual aparece la internista de trasplantes que acabó de entrar, aparece el intensivista, el cirujano de trasplantes que obstinadamente quiere poner un antibiótico y el infectólogo. ¿Qué hacemos? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, gracias por compartir el panel. Es una pregunta muy interesante y sin duda alguna yo creo que para sintetizar y concretar necesitamos participación activa, necesitamos comunicación efectiva y necesitamos liderazgo. Creo que son 3 puntos fundamentales que cada uno de los stakeholders que están involucrados en el antimicrobial stewardship debe tener. Entonces, claro, si no tenemos participación activa de los grupos involucrados, del intensivista, del infectólogo, de todos los que están en la ruta de atención del paciente, pues no vamos a estar hablando el mismo idioma en primera instancia y entonces va a ser muy difícil porque entonces podemos entrar en conflicto. Entonces ahí viene el siguiente punto y es que necesitamos tener comunicación efectiva. Saber escuchar cuál es la opinión que tiene el infectólogo, qué es lo que tiene que decir el cirujano de trasplantes, qué es lo que dice el protocolo, porque hay que conocerlo, saber dónde está, porque no me las sé todas, ¿cierto? Y saber también quién sabe para llamarlo si necesito consultar algo.
Pero eso no lo puedo hacer si no ejerzo un adecuado liderazgo. Y en el caso, pues, puntualmente, en el escenario de pacientes de trasplante sólido o trasplante hematopoyético que está manejado en cuidado intensivo, necesita un líder del barco. Y el líder del barco debe tener en conocimiento todo y debe tener también la capacidad de orquestar todo, porque es la persona que está frente al paciente. Entonces yo diría que esa sería la forma global de poder responder eso. Sí, creo que es clave la confianza en el equipo, ¿no? Si alguno de ustedes tiene preguntas, quiere participar, tiene opiniones diferentes, me dice, yo le paso el micrófono y lo hacemos. El grupo de trasplantes que está una todo- anotación, Claro, Freddy. dale. Yo creo que lo otro que nos toca es subir el estándar. ¿En qué sentido? Hace como unos 8 o 10 años hicimos una encuesta de qué hospitales atendían pacientes con cáncer y qué hospitales tenían los elementos suficientes para poder hacer diagnóstico de infección micótica invasiva en un paciente con cáncer. Eso significa tener un TAC, tener galactomannan y tener un laboratorio que haga micología y tener alguien que eventualmente sepa hacer eso, que trabaje con el hematólogo usualmente en eso, que es un infectólogo. Y los datos suenan parecidos a lo que acaba de decir el doctor Roncasio, es decir, probablemente solamente el 40% de las instituciones tenían todos los elementos para poder hacer eso. Y sin embargo, proveen la atención de los pacientes con cáncer. La pregunta es, esa calidad de atención que estamos proveyendo, y para lo que usted preguntaba, valdría para trasplante, ¿es suficiente con tener el cirujano de trasplante y tener la transfusión? Aquí los grupos de bancos de sangre, al menos fuera de Bogotá, se han negado sistemáticamente a hacerle pruebas de VIH, hepatitis B y hepatitis C a todas las muestras de banco de sangre. Quiere decir que si uno le pone hoy en día una bolsa de sangre, usted no está 100% seguro o no lo suficientemente seguro para saber que eso no proviene de alguien que tiene VIH, hepatitis B o hepatitis C. ¿Por qué? Por costos, por infraestructura, pero eso también tiene que ver con el sistema y también tiene que ver con eso que arrancaba, que es subamos el estándar. Si vamos a poner transfusiones de sangre, si vamos a hacer trasplantes, si vamos a tratar el cáncer, pues ya arrancamos, ya tenemos eso. Ahora lo que necesitamos es ir subiendo el nivel para que los pacientes reciban realmente la atención más adecuada, porque si no vamos a terminar gastando un recurso, porque eso finalmente cuesta, con unos resultados que pueden ser muy malos para los pacientes. Claro, eso es muy importante lo que usted comenta, porque es atractivo tener grupos de trasplantes, tanto de médula ósea como de órgano sólido, porque además desde el punto de vista financiero es muy interesante tenerlo para los hospitales. Y usualmente entonces se entrena al hematólogo, se entrena al cirujano y ya. Entonces uno ve que alguien le dice, vamos a montar en X sitio una unidad de trasplante de médula ósea, y uno voltea a mirar y dice, uy, ¿y quién va a ser el infectólogo de ahí? No, tenemos un hematólogo. Y realmente sabemos que las complicaciones infecciosas son muy, muy importantes y ahí empieza uno a padecer. Entonces es lo que vemos muchas veces en los escenarios que tenemos acá. Gustavo. Yo quiero rescatar una cosa muy importante que dijo el doctor Roncancio y es, existe la referenciación. Claro, hay centros especializados, centros de excelencia, eso es perfecto, estupendo, pero también los centros a donde van a llegar esos pacientes después de que pasan esta parte aguda, que salieron del centro de excelencia, que se van a enfermar estando paseando en no sé dónde, pues esas personas no tienen la suficiente experiencia. Entonces ahí es donde es importante socializar, que tengan la capacidad de consultar esa información, pero también de comunicarse con el centro en donde fue atendido esa persona, para recibir también una orientación. Y es importante porque necesitamos también, o sea, romper la frontera. El centro de excelencia es perfecto, pero romper la frontera es que esa persona esté donde esté, tenga también el respaldo de que si le pasa algo, puede consultar a ese centro de experiencia en donde se trasplantó. En general, a los grupos de trasplantes les gusta tener amañados a sus pacientes. Eso es algo que se una relación muy bonita, pero pues ya con el sistema de salud, como usted dice, son diferidos hacia otros lados y a veces tenemos esos problemas, pero el paciente siempre mantiene esos lazos y hay que seguirlos. Y un punto importante, creo que ahí, como usted lo menciona, seguirlos. Yo no sé cómo estoy trabajando en la clínica en la que trabajo, porque un día en donde siempre a todos ustedes les dirán, vamos a mirar cómo disminuimos costos o vamos a mirar qué hacemos. Yo le dije al director de la clínica, doctor, si usted puso alta tecnología, deme antibióticos de última generación, deme personal, deme
por favor, exámenes diagnósticos que se correspondan con esa alta tecnología. Yo siempre digo que los hematólogos, ustedes ven, aparece un esquema de quimioterapia cada 3 a 6 meses, un nuevo anticuerpo molecular cada 6 meses, y nosotros los infectólogos un antibiótico cada 5 años. Entramos en déficit en relación a eso, y si no tenemos todas las herramientas, pues quedamos condicionados. Bajo este sentido, pues, por ejemplo, la experiencia que nosotros tenemos es que la institución donde yo trabajo no tiene todas las herramientas, pero sí tiene las redes para que en menos de 24 horas nos podamos activar y tener justamente esa referenciación. Y voy hacia eso. Los costos de esto es importante y se pueden mejorar su, digamos, dinámica dentro del sistema creando redes, porque no todos los laboratorios tienen que tener todas las cosas. Y si tenemos buenas redes y buenos contactos y ahí construimos muchos mejores amigos, podemos trabajar mucho más fácil y hacer que esto incluso sea productivo y rentable y que entre todos aprendamos. Sí, yo creo que es una corresponsabilidad. En la medida en que montamos un grupo de trasplante y de alta tecnología, requerimos el equipo de laboratorio y el equipo médico donde esté. No es montar el grupo por montarlo, porque después vienen los dolores de cabeza de un intensivista que nunca hizo un trasplante de hígado y recibe un postoperatorio y no tiene la más mínima idea qué va a hacer con ese paciente. O sea, es todo el equipo el que debe ser formado. No sé si para esta primera pregunta hay alguna otra opinión. ¿El grupo de trasplantes quería participar en algo? Buenos días a todos, mi nombre es Alexander Pérez, yo soy hepatólogo del grupo de trasplantes, pues soy recién llegado aquí a la Fundación Santa Fe. Mi experiencia fue en el Hospital Pablo Tobón Uribe, allá me formé como hepatólogo y evidentemente hay lo que decía el doctor Ron Canso, la comunicación entre el infectólogo y el grupo de trasplante en una ronda en donde se debe pasar todos los pacientes es fundamental, porque ahí es donde se comienzan a suceder todas las cuestiones de problemática que surge en el paciente. Entonces, evidentemente, ese flujo de información entre el hepatólogo, el cirujano de trasplante, el infectólogo, incluso pues el staff de cuidado crítico y los médicos residentes que a veces rotan por ahí, evidentemente nos dan la posibilidad de ampliar digamos, la forma de ver el paciente trasplantado. El paciente trasplantado, especialmente los cirróticos, que vienen de un proceso inflamatorio crónico persistente, que vienen con ACLF, que vienen con fallas hepáticas agudas, pues que son pacientes con alto riesgo de enfermedad, no solo bacteriana, sino fúngica y obviamente por viral, pues evidentemente requiere de la persona especializada en el grupo de trasplante. Entonces es digamos que acá pues doctor apenas nosotros nos conocemos y realmente eso sería muy importante, que nosotros pudiéramos establecer ese puente, esa unión entre el grupo de trasplante, pasar una ronda con los infectólogos, una ronda conjunta un día, bueno, vamos a ver todos los trasplantados hepáticos y miramos en qué podemos ayudar. Yo creo que ya sería muy, muy, muy útil para todos. Listo, muchas gracias. Y aquí creo que el WhatsApp nos funciona muy bien en ese aspecto. Aunque no se contesten las llamadas todo el tiempo, sí se responden los WhatsApp. En ese orden de ideas, ¿existe alguna iniciativa para que en Colombia podamos tener una historia clínica compartida en todas las instituciones? Sí, el del Big Data. La iniciativa existe, muy orgullosos, salieron hace unos meses diciendo que hay una prueba piloto, pero ahí la capacidad de ejecución es difícil. Si a veces los softwares propios de la institución no se hablan entre sí o tienen problemas, va a ser más difícil llegar hacia eso. Existe la intención, de ahí a que se pueda realizar, creo que nos falta camino y no va a ser tan rápido como nos están diciendo. Puede que, por ejemplo, hay una plataforma que es Serviente, puede que todos los que trabajan en Serviente se puedan unir, los que trabajan en SAS y han hecho desarrollos generalizados, se puedan unir entre ellos, pero poner a hablar entre las plataformas entre sí no es tan difícil y de ahí que creo yo que la solución sería empezar desde cero con un nuevo desarrollo, pero eso es muy, muy difícil de hacerlo considerando todo el dinero que cuesta. Esto es algo que cuesta mucho dinero y digamos que también debe haber mucha voluntad para hacerlo y no sé si en este momento estén las condiciones dentro del sistema para eso. Recientemente tuve la oportunidad de ver la experiencia de Taiwán. Creo que la mayoría de ustedes saben que los países asiáticos, algunos países asiáticos, Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong y Japón, lograron tener unas tasas de COVID considerablemente más bajas utilizando una cantidad de sistemas, incluyendo sistemas de inteligencia artificial. Uno de los elementos fundamentales era eso, tener una historia clínica unificada.
Hay dos formas de hacerlo, lo acaba de mencionar el doctor Roncancio, es tener una sola historia clínica para todo el mundo. Eso tendría que ser probablemente en nuestros medios legislativos, una cosa de Congreso con una norma, una ley que diga la historia clínica debe tener esto y debe funcionar y funcionar eso. Hay otra estrategia que lo llaman estrategias federativas, en el cual lo que hace el sistema de inteligencia artificial es pescar la información de cada uno de forma independiente, de forma adicionalmente que la información es un poco chistoso. Todos le regalamos nuestra información a Facebook, a Instagram, a Twitter, a Netflix, sí. Mi teléfono sabe dónde estoy, así mi señora no. Eso que sí, sí. No, yo sé que sí, porque pues todavía estoy casado. Entonces, le regalamos toda la información y sin embargo, a la hora de dar una información de salud clave, como saber si yo tengo un contacto con alguien que potencialmente después tenga COVID, me niego a dársela. Fue la razón por la cual falló CoronaApp. Aquí una tutela tumbó CoronaApp como sistema de información para la utilización. Entonces, probablemente necesitamos una cosa legal, pero otra cosa que es que o hay otras estrategias a través de las cuales se puede integrar la información de forma que incluso si yo no tengo los datos particulares puedo acceder, entrar al hospital, el hospital tiene su propia historia clínica, yo tengo mis propios datos, el sistema lo integra y sabe que yo voy, tengo X, Y, Z condición, y para lo que nos interesa ahorita es recibí banco, tuve un estafilococo aureus meticino resistente, etcétera, etcétera. Taiwán es muy interesante porque demostró que unificando la historia clínica y el sistema de información bajan costos de una manera absurda, porque ya no hay que repetirle las radiografías. ¿Cuántas tomografías hace la fundación o su institución? Porque el paciente viene de un sitio donde uno no tiene ni idea que sí, que le hicieron un TAC, que el TAC dice que tiene un nódulo, pero ¿qué? ¿Dónde está? ¿Cómo hago? ¿No? Que el neumólogo tiene que verlo, que lo vamos a biopsiar, no toca volver a hacer TAC. Entonces hay que volver a hacer tomografías, hay que volver a prescribir los pacientes, hay que volver a hacer laboratorios. ¿Cuántos laboratorios repetidos tenemos? Ese flujo de información sería súper útil. Hay estrategias, pero definitivamente necesitamos algo institucional o cambios en el sistema que nos permitan hacer eso. De acuerdo. Y hay una cosa que a mí, pues digamos retrospectivamente oyéndote a ti y a todos es que a pesar de también está como la voluntad individual y de grupo, están las instituciones con altísimo nivel, con las últimas tecnologías, pero nos falta eso, el sentarnos a hablar de laboratorio. Le decía Gustavo, uno lee el famoso stewardship diagnóstico, gestión de, eso suena divino, pero ¿quién se pone a decir la bacterióloga está priorizando la lectura de una caja de una orina de consulta externa y tiene la orina del paciente trasplantado que está esperando para X en el puesto tal, pero ella no tiene la culpa, porque a ella nadie le dice o el sistema no permite que le diga, ella tendría que entrar muchas veces, no digo acá, pero no todos los estándares son así, llega a decir, oiga, este paciente ¿dónde está? No tienen acceso, por ejemplo, a eso. Entonces, lo que a uno le enseñan en la teoría, se consigue más fácil el equipo, que es más costoso, que sentarnos a decir eso, ¿qué debo procesar yo? O lo que tú decías, más autonomía. Mire, doctor, esto no se puede procesar que no tiene indicación. Todavía estamos lejos de cosas que casi que dependerían es de ese diario de estar ahí, pero eso implica tiempo de los profesionales y eso también cuesta y no está, digamos, en ninguna parte está eso para decir, yo le voy a dejar a usted 5 horas a la semana para que se siente y vaya al laboratorio y mire, no está, eso se hace por los lados, pero creo que ahí hay una brecha muy, muy grande teniendo la tecnología. No la estamos aprovechando lo suficiente. Bueno, soluciones, por ejemplo, ante eso que se mencionaba, que el doctor te señalaba, en Medellín hay un prestador muy grande, una empresa aseguradora de plan de beneficios, y muchas instituciones tenemos contrato con ella. Y les dijimos, ¿y usted por qué no nos da un código para entrar a su sistema de imágenes diagnósticas, de laboratorio y de historia clínica? ¿Sí? Los ahorros que han tenido, no nos han querido decir, pero sabemos son muchos, porque hacemos eso. Yo entro a la historia clínica de la EPS, ¿sí? No puedo prescribir, pero puedo ver absolutamente todo. Eso como clínico para mí ha sido grandioso. Veo las imágenes que tenía hace 3 meses, veo el paciente que tenía tuberculosis, el BK con el cultivo, que en un sistema de salud actual es imposible de ver. Entonces, eso sí puede ser, creo que más fácil, que las EPS nos den, por ejemplo, los códigos de los sistemas en una plataforma que sea solo de usuario de evaluar sin ver. Y así podría ser, y también nosotros tenemos con los hospitales, cuando trasplantamos, por ejemplo, pacientes corazón-riñón o
multiviscerales, que nosotros no tenemos, solo tenemos corazón y pulmón. Lo que hacemos es que se comparten las historias de esos pacientes, se da un código del sistema central de la casa y eso nos ayuda. Son los pequeños empujones que creo pueden ayudarnos y eso no cuesta mucho y puede ser de gran ahorro y gran beneficio para el paciente y para el sistema. Pequeños empujones. Siempre que hay una pregunta de interoperabilidad en Colombia es bastante compleja de responderla. Puntualmente sí hay una mesa de trabajo en el Ministerio de Ciencias y Tecnología de interoperabilidad en salud e historia clínica. Sí la hay, sí se está trabajando en eso. Pero esto involucra varios aspectos. Aspectos individuales, institucionales, gubernamentales, y del gubernamental saco una pequeña arista legal y ética. Cada uno de esos se puede convertir o en una oportunidad, en una barrera para que ese empujón sea pequeño o sea grande. Si culturalmente no tenemos la capacidad de decir y compartir nuestros datos y que sepamos para qué se van a saber esos datos, cómo se está gestionando ese dato, pues ya vamos a tener una primera barrera y tal vez ese empujón sea pequeño. Entonces viene el siguiente eslabón y es el eslabón institucional. Si desde el punto de vista institucional hay un compromiso y una política de innovación, como bien lo decía, de manera transversal, pues debe crecer toda la innovación dentro de la institución y parte de eso está la interoperabilidad y la capacidad de compartir información. Pero el siguiente eslabón, que es el eslabón gubernamental, es difícil decirle a todas las instituciones que tienen que usar el mismo sistema porque la madurez tecnológica de todas las instituciones es heterogéneo. Entonces, muy seguramente lo que el doctor quiera consultar de la última radiografía de tórax en el puesto de Urabá, donde está un trasplantado pulmonar de Medellín, va a ser muy difícil. Le sale más fácil por el WhatsApp llamar al paciente y preguntarle, oiga, mándeme la foto de la última radiografía. Entonces, eso va creciendo, pero necesita bastantes empujones por todos los lados, individuales, agremiaciones, instituciones, de que participen activamente en esas mesas de trabajo. Es sorprendente cuando nosotros vamos a una mesa de trabajo de inteligencia artificial en el ministerio y los que van, 90% ingenieros biomédicos, ingenieros de sistemas, desarrolladores de software, y uno pregunta, ¿cuántos médicos hay? Habemos siempre 1 o 2. Tampoco está la iniciativa grande de querer participar. Entonces, si queremos diversificar eso, también tenemos que participar. Y cuando vamos a hablar de tecnología en infecciones, listo, están 20 químicos farmacéuticos, están todas las jefes de... ¿Cuántos infectólogos hay? 1. ¿Sí? Entonces también necesitamos esa participación activa en ese escenario. Doctor, que me haga una pregunta. ¿Usted no cree que en Colombia las instituciones son demasiado celosas con sus datos? ¿No los quieren soltar y que eso es una traba más para el sistema en comparación con lo que se ve en otros lados? Sin duda alguna, el tema de ciberseguridad ha generado caos de manera bidireccional. Uno, porque no quieren compartir sus datos por miedo a perderlos y a perder la trazabilidad de sus datos. Y 2, por miedo a que les secuestren los datos. Entonces, lastimosamente, cuando uno habla en el sentido de calidad en salud, uno dice, yo tengo lo mejor, yo hago lo mejor, pero todo eso mejor es para mí. Entonces hay que tener una filosofía de que si yo hago lo mejor y tengo lo mejor, es para todo el mundo, ¿sí? Entonces ahí es cuando viene cambiar esa ideología, ese chip de que también debo compartir y debo vencer el ego de tener la capacidad de gestionar bien esa información. Claro, hay aspectos legales, éticos, de que si usted va a manejar mi información, usted debe comprometerse, de que si usted va a tener acceso a mi información, debe tener ciertas características, pero debemos primero romper esa gran barrera del ego institucional, del ego individual de la información. Listo, muchísimas gracias. Creo que esta parte ha sido ampliada, inclusive con todo el tema de inteligencia artificial y demás. El siguiente punto que yo les quiero preguntar es lo que vemos todos los días. Cuidado intensivo. Aquí hemos comenzado con el PROA en cuidado intensivo y eso es una unidad cerrada en la que nos ha servido bastante, pero quiero que nos ayuden a discutir qué pasa con el Diagnostic Stewardship, donde existen biomarcadores, cuál puede ser el impacto, cómo se utiliza, por ejemplo, en diagnóstico e inicio de antibióticos, en suspensión de antibióticos, los biomarcadores, PCR, procalcitonina,
la clínica, presepsina, interleuquina 1 beta, sumado a los costos que pueden tener todos estos. Conocemos los estudios en el mundo, pero el costo del biomarcador es muy importante. ¿Cómo ven ustedes en ese escenario puntualmente el biomarcador versus la clínica en un contexto de costos y de eficacia? Yo voy a arrancar porque eso yo sé que es trillado en medicina, pero lo más importante sigue siendo la clínica. Entre el 20 y el 24 o 25% de las causas, al menos como nos aparece en el sistema de formulación de piptazo, cefepime, ceftazimab, bevactam, carbapenémico, en el hospital universitario, el diagnóstico es sepsis sin foco identificado. Entonces, a estas alturas ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es identificar los focos o tratar de ver cómo diferenciamos eso, porque, claro, en la medida en que uno no tiene un cuadro clínico identificado, pues es mucho más difícil decir qué de todas estas pruebas le voy a hacer, cómo interpreto la PCR, cómo interpreto la procalcitoína, le tengo que hacer una prueba molecular y si le hago la prueba molecular, cómo interpreto ese resultado de la prueba molecular. Para nosotros, y esa es mi visión personal, pero creo que es compartida por varios colegas, tal vez incluso lo discutimos la semana pasada también con el doctor, en el sentido de decir, esa estrategia de sobreviviendo a la sepsis es muy complicada. La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas no se adhirió a la estrategia. Nosotros evaluamos la guía como parte de las guías que queremos evaluar en el hospital y no la avalamos porque no tiene la capacidad o la metodología apropiada para hacer una guía que valga la pena implementar. Vamos a implementar la guía de NICE de sepsis, la guía de los ingleses, y porque el mensaje es, su paciente está malito, está grave, póngale antibióticos, su paciente está malito, cuando pues lo que queremos, el mensaje que queremos es, ok, su paciente está malito, ¿qué tiene? Las 9 Ws que mencionaba el doctor Roncancio, ¿qué tiene? ¿Está séptico? Ok, listo, reanímelo, póngale líquidos, etcétera. ¿Pero qué tiene? ¿Tiene una neumonía? ¿Tiene infección urinaria? ¿Está trasplantado o viene de la casa y tiene X, Y o Z? ¿Qué tiene? ¿Cuál es su diagnóstico clínico? Tiene una pielonefritis, tiene una colangitis, tiene una colecistitis. Y con eso es más fácil interpretar todo eso que viene. ¿Qué opina el intensivista? Este es de todos los días. Cuestiono ¿Le salió la Procal 2? una parte en el sentido en que efectivamente, ¿para quién están hechas las guías? ¿Cuál es el objetivo de hacer una guía? ¿Cuál es el objetivo de hacer un protocolo? Efectivamente, si estás en la unidad de cuidado intensivo y está el intensivista, pues claro, tú consideras que él es el experto. ¿Sí? Si está el infectólogo, él es el experto. Él debe responderse esas preguntas. Pero tampoco podemos dejar a un lado y satanizar mucho de que entonces no vamos a usar estas guías, porque es que hay cuidado intensivo en África, hay cuidado intensivo en La Guajira, hay cuidado intensivo en Perú. Y hay gente que no tiene todos los recursos, pero que también su estructura de pensamiento requiere algo que sea claro, de que por lo menos prenda la alarma. Entonces sí, puede que a la luz, desde el punto de vista epidemiológico, de la evidencia, de la calidad metodológica, de varios aspectos relevantes en el desarrollo de las guías, tenga limitaciones, no quiere decir que no tengamos que sensibilizar a esas personas que no tienen ese acceso a información. Esa primera controversia. Segundo, o sea, usted protege una IEPI de la sepsis. Sí, yo diría que sí. Es porque está el debate, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, necesito que el que está en Dibujá sepa qué poner. Sepa que por lo menos tiene que pensar y tiene que actuar. No se quede ahí como... Pero yo quisiera señalar una cosa. El 80% de los pacientes que nosotros recibimos de centros de primer nivel ubicados en Urabá y en Chocó llegan con KPC, porque a todo el mundo le ponen meropenem o piptazo o cefepime, ¿sí? Y cuando nos llegan médicos, a todo el mundo le ponen vancomicina y nosotros decimos, ¿por qué le van a poner vancomicina si en nuestro hospital la sensibilidad del auris es del 99%? ¿Por qué hay que hacerlo? Entonces,
entiendo ese punto, doctor, pero también, y creo que usted como intensivista lo ve, siempre lo he dicho, nosotros no somos islas, nosotros somos básicamente un mar completo, y ahí entonces lo que al paciente le pasa en Tibuyá resulta que sí puede llegar a impactar en su unidad de cuidado intensivo porque le llega el paciente con resistencia. Y estoy de acuerdo que eso es como varias Colombias existen, ¿cierto? Pues hay varias Colombias en medicina también, donde no hay nada, donde usted puede tener todo, y en ese sentido, pues sí, educar, pienso que puede ser la solución. Pero desde el punto de vista de lo que nosotros vemos como infectólogos es eso, que el primer nivel está, antes se decía, es que la resistencia solo es de los hospitales. Yo me acuerdo cuando íbamos a las gobernaciones y a las alcaldías a promover programas de salud pública, nos decían, pero es que ese es un problema de su hospital, usted allá es donde tiene la KPC. No, ahora ya la tenemos todos, ¿sí? Y en los primeros niveles también lo vemos con otras circunstancias. Y eso es, digamos, lo que nosotros señalamos, que esta gestión diagnóstica, que esta gestión de antibióticos también debe promoverse en esos primeros niveles de atención. Y de ahí que justamente universalizar de poner antibióticos a todo el mundo puede hacer que simplemente nos pasó en COVID, ¿sí? Todos los pacientes que nos llegaban de COVID, doctor, llegaban con antibióticos y uno decía, ¿y por qué? Y después en cuenta intensiva era donde veíamos el problema de la resistencia. Entonces, ese es, entiendo su punto de vista, lo comparto, pero también está otro. Nada es perfecto y no podemos dar soluciones únicas. De acuerdo. Y ahí hay una cosa muy importante y es, ¿quién me dictó el IEPI? ¿Quién fue y me habló de sobreviviendo a la sepsis? ¿Quién me compartió esa información? ¿Fue autodidacta? ¿Me lo enseñaron en la escuela? ¿Me enseñaron en la universidad? Hicimos una reunión académica formal en donde discutimos eso en el centro de salud. Eso también es importante, ¿sí? Porque no es solo reproducir lo que dice una guía y entonces me mandaron una imagen por WhatsApp o la vi en Facebook y eso es lo que tengo que hacer. Estoy de acuerdo de que eso también es muy limitado y que necesita, así sea un entrenamiento básico o una socialización básica que sea liderada también por alguien que les pueda dar una reflexión frente a cómo abordar esas recomendaciones. Ever, corto, ¿cuál es su papel? ¿Qué papel le da usted al biomarcador, llámese PCR procalcitonina, en su esquema de pensamiento en la UCI para poner, quitar o suspender antibióticos? PCR en mi pensamiento no existe. La clínica es fundamental. Procalcitonina, sin duda alguna, tiene un papel reducido, pero más que para iniciar, para quitar. Y si pienso en costos, teóricamente, si uno tiene una estructura de optimización del recurso, básicamente yo le diría, venga, todo lo que usted invierte en todas esas procalcitoninas y procesamiento de PCRs, por favor inviértamelo en un buen antibiótico. Gustavo. Yo tengo un punto y es que cada vez tenemos más evidencia de que más corto es mejor, incluso en cuidado intensivo, con tratamientos de neumonía asociada a ventilador de poquitos días. Antes decíamos que 14 a 21 días para pseudomonas y ahora aparece más evidencia que pues no es perfecta, pero empieza a aparecer evidencia de 7 días, 3 días, 5 días, para osteomelitis, menos tiempo. Y en ese sentido yo prefiero dar menos tiempo a usar procalcitonina. Regalo esas procalcitoninas y más bien acorto esquemas de antibiótico y se hace evaluado frente al paciente. Usted tiene un paciente con neumonía asociada a ventilador, nos reunimos al 7º día, ¿cómo va? Está evolucionando perfecto, lo pude extubar, salió. ¿Para qué necesito darle más tiempo a antibióticos? Se está cavitando, tienen derrame pleural asociado, no nos gusta la evolución, pues probablemente sí tenga que darlo más porque el paciente está inmunocompetente y no pudo salir de la infección por pseudomonas. Yo creo que en ese sentido regalo las procalcitoninas y voy más hacia acortar tiempos de tratamiento y usar menos antibióticos. Perfecto, listo. Doctora Aura Lucía, ¿y qué hacemos con las PCRs multiplex, por no ponerle un nombre de una marca? Sí. Nos ayudan, nos complican la cosa. ¿Qué hacemos cuando a alguien se le ocurre tomar una PCR multiplex de vía respiratoria en un paciente sin neumonía, en el cual salen 6 bacterias, 10 a la 4 y 10 a la 5? ¿Cuál cree usted que es el papel de esto y qué podemos hacer? Mire, eso que tú dices yo creo que es una urgencia. Primero porque estamos gastando una cantidad de dinero en pruebas que son muy buenas. Una metodología, tener uno PCR múltiplex en un laboratorio clínico es una maravilla cuando eso antes solo era, o sea, estamos teniendo una muy buena tecnología, pero no nos hemos puesto en el trabajo de a quién se le solicita. Son pruebas costosísimas que por ahora, cuando digan no las pagamos, vayan ustedes a mirar a ver qué pasa. ¿Y qué hacen ustedes los clínicos con el dato? Cuando tenemos
yo hice un pequeño estudio que te lo compartí, cuando uno hace el cultivo tradicional, que tiene que también ser bien hecho, cuantitativo, y lo mira, y coinciden en 2 microgramos, es un 30%, un 40%, entonces uno puede tener las dos visiones, no es que, lo que pasa es que el cultivo estaba ciego porque el problema es de gol estándar, pero si usted tiene 5 y fuera de eso el marcador de resistencia no sabe a quién se le pone, porque puede ser que esa BIM era de la única colonia de pseudomonas que se quedó aquí en el tubo, y resulta que en el antibiograma no crece y crece una Klebsiella multisensible, pero me consta, pues claro, el clínico tuvo y dice, esto tiene una BIM, hay que tratarlo. Entonces, mi concepto es, hay que hacerlos porque no podemos tampoco satanizar la tecnología, tener la oportunidad de saber bien nuestra epidemiología, pero si no nos sentamos tiempo, lo que tú dices, a validar lo que estamos sacando contigo, cada semana, y decir, no, momentico, es que ¿para qué hacemos PCRs aspirados traqueales cuando podemos hacer un buen cultivo cuantitativo, y en los casos en que sí la muestra sea mejor, óptima, ahí sí aprovechemos una PCR, el costo y la oportunidad, o para saber cuál es nuestra epidemiología? Entonces yo creo que es que no hemos sentado ni siquiera a mirarnos, y en la angustia pedimos y pedimos y pedimos, pero si la muestra no es buena, si la muestra no es adecuada, el problema no es de la PCR amplifica todo, pero nosotros no estamos mirando, y ahí sí, ese parámetro, ¿a quién la vamos a priorizar? No para todo el mundo, yo creo que es el problema. No la puede pedir todo el mundo porque pues el laboratorio la hace, y ahí viene el problema de quién interpreta eso. Pues mira, dice eso no, no, next, y costó 2 millones de pesos. Entonces, parte de una reflexión es, ¿será que nos estamos haciendo las preguntas correctas? ¿Sí? Si el intensivista que está a la cabecera del paciente o cuando consulta al infectólogo, la pregunta, su cuestionamiento es correcto, y si realmente dentro de ese cuestionamiento, esa herramienta que va a emplear, ¿qué me va a aportar? ¿Sí? O sea, si realmente uno lo enmarca en un tema de costo-efectividad, y quitemos el costo y centrémonos en la parte de efectividad, o sea, eso me ayudó a tomar una decisión, eso me ayudó a decidir algo, eso va a determinar o va a impactar en el pronóstico del paciente. Entonces también a veces es la pregunta y la forma en cómo se hace la pregunta, porque menos es más, de acuerdo, pero pedir por pedir tampoco es una opción. el valor pretest eso pasa con cualquier prueba. Si tú pides en un paciente que el valor pretest de la positividad en hemocultivo es del 1%, pues te vas a gastar un buen dinero al hospital, que es el sistema el que, como dices tú, para otra cosa. Entonces, creo que nos tenemos que sentar, pero son maravillosas, tener eso es una maravilla, no las vamos a satanizar, al contrario, vendrán mejores cosas, pero ¿a quién? ¿A quién es el problema y cómo se toma la muestra y en qué caso? Correcto. Doctores, yo tenía pues de pronto algo. ¿Qué opinión les merecen a ustedes de hacer restricción de los paneles de PCR múltiple a ciertas áreas? Porque, por ejemplo, yo acabo de rotar por infectología y a veces lo que uno ve es que le toman los hemocultivos, a las 8 horas pitan los hemocultivos, llama a la bacterióloga y le dice a uno, doctor, van pitando un coco, un bacilo, y alguien dice, pidamos la PCR. Le piden la PCR, el panel, y nadie lo ve, sabiendo que eso se demora 120 minutos, y en 120 minutos tenemos un resultado, tenemos y vemos, y al otro día lo pidieron 3 de la tarde, al otro día pasa el registro a las 9 de la mañana, y a las 9 de la mañana, sí, tenía, no sé, un MEC-A, y desde allá solamente está con cefazolina. Entonces, ¿qué opinión les merecen ustedes de hacer restricción a ciertas áreas y a ciertas especialidades? Porque a veces lo que decía el doctor al principio es que a veces se delegan esas funciones al interno, al residente, a una persona que quizás no tiene la experiencia ni tampoco el conocimiento de los antibióticos, y entonces creen que ceftazidime, avibactam, ceftolozano sirven para todos y para todos hay que darles y eso es lo mejor porque es lo último. Entonces, ¿qué opinión les merece ustedes de la restricción? Donde trabajo lo hicimos. Básicamente unos perfiles específicos pueden pedir estas pruebas, cosas que creo que la evidencia ha depurado. Pedir una prueba de PCR múltiple en líquido cefalorraquídeo de un paciente con una meningitis nosocomial o una ventriculitis posoperatoria. No tiene sentido. Esto lo que quiere al contrario es captar más virus y microorganismos de difícil diagnóstico como meningococo, que no es lo que hace parte de esta flora. Entonces, partiendo de eso, se restringieron, pero también construimos protocolos. Y una cosa que nos ayuda a entender esto es
los falsos positivos, evaluarlos y evaluarlos en retrospectiva. Casos que me han pasado: PCR positiva para micobacterias en líquido cefalorraquídeo para tuberculosis, GeneXpert positivo, pero el paciente tenía una migraña. Claramente todo el mundo dijo que era una migraña, pero le hicieron una punción lumbar y alguien le hizo esto. Entonces nos reunimos, evaluamos el falso positivo, tenemos una médica microbióloga que evalúa la pertinencia de las pruebas, y cuando no hay una pertinencia adecuada, y especialmente cuando hay esos resultados positivos, nos reunimos, hacemos una sesión académica, y eso nos ha ayudado a que los neurólogos dejaron de pedirle GeneXpert a todos, solo los que en realidad tienen valor predictivo positivo alto de que tengan en realidad tuberculosis en el sistema nervioso central. Para paciente VIH con alta sospecha de meningitis por criptococo, un compañero, Diego Molina, decía: si usted como infectólogo tiene que pedir una PCR múltiple para diagnosticar una meningitis por criptococo teniendo otros sistemas y teniendo tan buen rendimiento de otras pruebas, pues vende el título. En esos contextos, yo no estoy tan de acuerdo, pero creo que bajo ese punto podemos depurar un poco más y crear mejores protocolos, y sí, pues nos toca a veces restringirlos. A mí no me gusta particularmente restringir, pero aquí sí nos tocó para ciertos puntos hacerlo y protocolizarlo mucho entre las instituciones. Pero cada institución tiene que hacerlo porque los perfiles que manejan son diferentes en sus pacientes. Gustavo, bueno, doctor Cortés. No, yo creo que finalmente tenemos más coincidencias en el panel, en el sentido de que sí debe haber algún grado de restricción, es decir, esto no puede ser totalmente abierto, pero probablemente la herramienta más importante, lo mencionó el doctor Roncancio, es educar. Doctor Cortés, de una vez, cambiar eso. en eso paso. Y en antibióticos, restricción, educación, guías, preautorización por infectología. ¿Usted cuál cree? Yo creo que es una mezcla de todas las formas de lucha, en el sentido de decir, sí, eventualmente se puede restringir. En mi hospital no existe ninguna restricción. Yo estoy de acuerdo también con lo ha mencionado Gustavo en algunos escenarios. Es difícil restringir la autonomía del médico. Creo que no se debe hacer, creo que es algo que ganamos normativamente. Lo que se debe hacer es apoyar las guías y estructurar bien qué paciente, cómo hacer el enfoque diagnóstico, y basado en eso, digamos, toda esa línea de pensamiento del diagnóstico de lo que hacemos. Yo creo que eso es importante, y en eso está basado el uso del antibiótico. Yo creo que mucho más en las guías y eventualmente en los protocolos que en publicar los perfiles de antibiogramas, como sea que se llamen, y tener de apoyo a infectología para ajustar los esquemas cuando salgan los resultados de microbiología. Le sumo una cosa pequeña, y es: si pasa algo, si nos desviamos de algún protocolo, hay que también aprender del error que tuvimos y hay que exponer el error que tuvimos. Y creo que esa reflexión en ese tipo de revisiones a veces generan más sensibilización que cualquier otra cosa. De acuerdo. Gustavo, quería su opinión con respecto a esto, digamos, como para ir cerrando con su opinión y respuestas cortas. ¿Cuál cree que usted que es el papel del PROA en cuidado paliativo y terapia de fin de vida en los pacientes en los hospitales? Bueno, hay un punto, y es que terapia al final de la vida es algo muy costoso para los sistemas de salud, ¿sí? Todo el mundo cree que no, pero resulta que puede ser más costoso que tratar a un paciente, y en enfermedades infecciosas mucho más. Eso no se ha validado tanto en nuestro medio. Evaluamos mucho la calidad justamente a lo que va, pero resulta que no hemos medido costos, y esto es muy costoso. Pero entonces llega el punto, muchos compañeros me dicen: no, es que un paciente no se puede morir con fiebre, no se puede morir séptico. Yo discuto mucho esos puntos, y aquí creo que hay que individualizar mucho más y madurar mucho los grupos. En COVID, pues no sé si aquí les tocó, a nosotros nos tocó hacer triage y triage ético, definir quién podía ir a un ventilador y quién no. Pues bien, a veces a nosotros como infectólogos nos toca decir eso. Yo aprendí una frase: paciente con éxito cercano no se beneficia de terapia antibiótica, es útil ponerle antimicrobianos. Eso a la gente le da pavor escribirlo en una historia clínica. Pero ahí es donde, como grupo, cuando estamos tratando pacientes cardiópatas avanzados, neumópatas avanzados, oncológicos avanzados, también debemos fortalecer ese grupo. No es solo para que vamos a trasplantar de hígado mañana, es para también el paciente oncológico, reunirnos con paliativistas, con internistas, con geriatras, y definir puntos de manejo. Hay pacientes con experiencias muy buenas. Se fue con ertapen en 5 días para su casa, vivió 2 meses más y vivió muy bien porque le tratamos una infección urinaria que lo molestó mucho, ¿sí? Pero hay otros pacientes en donde se abusan los antimicrobianos y no vamos a tener impacto. Es difícil, pero creo que como infectólogos ahí tenemos que sentar bases, sentar posición, pero también trabajar en grupo y madurar estos procesos. Creo que de todos los que usted ha mencionado es el que menos maduro puede estar, ¿sí? Y a todo el mundo finalmente acaban dándole antibióticos.
Lo digo porque nuestro reto para 2023 con Gloria es trabajar con ellos, pero lo que uno ve en publicaciones como la de la semana pasada en Singapur muestra que el 80% de pacientes se murieron con un antibiótico puesto y al final se dan cuenta que el 50% no requería el antibiótico, pero se dieron cuenta que en la percepción la familia estuvo más tranquila en el grupo que tuvo un antibiótico y el paliativista o el intensivista también. Pero sumado a esto está un tema de costos, impacto ecológico, dispositivos invasivos para colocar el antibiótico. Entonces digamos que no es fácil negociarlo y aquí lo vemos. Un gran impacto de uso de antibióticos es el escenario del hospicio. Ahí yo tengo claro, no soy ni paliativista ni bioticista, pero hay una cosa muy importante cuando uno habla de establecer futilidad, de redireccionar el esfuerzo terapéutico, y es si usted ha tenido una buena comunicación con la familia, si usted ha explicado de manera clara e enfática la evolución, la condición, el pronóstico y la familia comprende y usted le responde sus preguntas, eso alivia yo creo que más de la mitad de los casos que decir, mire, le puedo quitar esto, porque es que es fútil, ¿vale? Porque claro, muchas veces para la tranquilidad, no, sí, yo se lo puse porque es para mi tranquilidad, pero también hay que, esa tranquilidad, ¿cuánto cuesta? ¿Sí? Y también para la familia, ¿cuánto cuesta de que yo lo tenga en un ventilador o que lo tenga con antibióticos o nutrición, que también es otro punto de discusión, en vez de decir, mire, puede ir a una habitación donde puede estar con toda su familia, donde puede hacerse un adecuado acompañamiento en el final de la vida de esa paciente. O sea, ahí sí literalmente el antibiótico sería ansiolítico. Corre para la persona. Papel ansiolítico del antibiótico de inductor de sueño del intensivista. Sí, pero la verdad, yo personalmente no estaría de acuerdo. Yo lo quito. Ok, doctor Cortés, sabemos que usted está comprometido con el tema en Secretaría de Salud y en los entes de regulación. ¿Cuál cree usted que es el futuro con respecto a esto? ¿En qué estamos? ¿Para dónde van las cosas? En 2023, ¿cómo va a manejar el PROA desde la Secretaría de Salud? Bueno, nosotros estamos apoyando a Secretaría de Salud a que evalúen los PROAs y lo que estamos tratando es de mirar cuál es la mejor herramienta a través de la cual las instituciones reciben la mejor retroalimentación para saber dónde está su programa y qué necesitan hacer para seguir avanzando. Yo lo que he visto a grosso modo son 3 o 4 cosas. Uno, mejorar el desarrollo de guías. Ustedes han visto que pues, realmente somos fans de las guías. Yo creo que es importante. Las instituciones deben saber cómo adaptar o hacer guías o protocolos si uno quiere. Eso es una estrategia que estamos usando en el hospital universitario que se llaman EGVES. Son algoritmos basados en evidencia porque son más sencillos. 1, 2, cómo integran las estrategias de educación. Aquí hemos hablado un jurgo de educación. Entonces, cómo integran las estrategias de educación del hospital al programa. Porque un hospital tiene que educar en uso de opioides, uso de analgésicos, cuidado seguro, no caídas, y también tiene que educar en antibióticos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se integra esas dos cosas? Y lo tercero es, pues, finalmente, cómo establecer, la mayoría de los hospitales que están acreditados tienen programas que pueden ser de mejoramiento continuo o de algún tipo de mejoramiento. Entonces, ¿cómo meten el programa dentro de ese plan de mejoramiento y cómo lo integran de nuevo a todas las estrategias de mejoramiento del hospital? Un resultado de eso inevitablemente tiene que pasar porque haya infectólogos o colegas que están evaluando y que tengan la posibilidad de ampliar la cobertura del programa hasta que eventualmente un hospital pueda ver, ojalá, el 100% de los antibióticos que se prescriben para cumplir lo que decía el doctor, es decir, el intensivista hace lo suyo y se apoya en el infectólogo que decía el colega, el trasplantólogo hace lo suyo y se apoya en el infectólogo para hacer la ronda, los cirujanos son los más pragmáticos, ellos hacen lo suyo y se apoyan los colegas para mejorar la utilización de los antibióticos. Entonces, finalmente, el otro es que finalmente haya mucho más cubrimiento de los colegas infectólogos para eso. Doctora Aura Quería Lucía. decir una cosita rápidamente, yo también estoy participando en lo de la Secretaría, lo hemos hecho mucho tiempo, pero yo ya a estas alturas de la vida creo que también hago un llamado a la cordura en lo que nosotros queremos hacer, o sea, en una guía donde tú pones 15 indicadores, donde preguntas porcentaje de qué cambios en la prescripción con el antibiograma en la mano, sí, eso es maravilloso, pero ¿quién va a hacer eso?
Entonces, tenemos que entender que el apoyo que estamos dando a la Secretaría desde las sociedades, nosotros todos los podemos hacer, lo decías tú. Entonces, tenemos que tener apoyo en programas, sí, porque hay muchos hospitales que están solos, no todos nos damos, esto es un lujo lo que estamos haciendo hoy en esta mañana, pero también tenemos que entender qué podemos hacer para mejorar los hospitales, que una persona que esté en la Secretaría de Salud, que en muchos casos ni siquiera es médico y tiene 100.000 cosas que hacer, pueda llegar y decir, bueno, el hospital se ha mejorado, tiene una guía, la está aplicando, pero también racionalizar, o si no se nos puede volver al revés, una cantidad de indicadores, y ellos lo asumen como deben hacer, lo que hacen ellos, pedir el resultado y venir a decir, pues ese es su trabajo. Entonces, digamos, es una gran oportunidad, pero como lo que acabamos de decir en toda la mañana, racionalicemos, hagamos los paretos en ese sentido, lo que mejor le sirva a la institución, lo estamos viendo con las bases de resistencia, vamos a seguir. ¿Qué vamos a hacer con la información si desde hace tantos años no tenemos un boletín? Como que volvamos a un poquitico a que haya guías, me encantan que haya recomendaciones de prueba, que vayan, pero que también tengan como ese componente que las instituciones puedan hacerlo, porque eso me preocupa. Y en últimas, que el indicador se ve reflejado en algo, digamos, le hemos tenido problemas y lo hemos comentado, es DDDs. Por ejemplo, un indicador de prueba es dosis diaria definida, que nos lo entrega farmacia, de todos los antibióticos que existen formulados en un hospital, hasta de trimethoprim sulfa, y al final es un trabajo muy grande para la farmacia entregar esos datos, pero al final no se hace nada con ese dato. Entonces, ese es el punto, y es, justifica tener horas labor de una persona con un dato que solo cumple con entregarlo allá y no pasó nada más, que es una de las críticas en algunos escenarios. Y es una cosa es hacer por hacer, pues podemos hacer indicadores, pero vuelve y juega, o sea, ¿para qué lo hacemos? ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Sí? Y otro punto importante es, también necesitamos desaprender para reaprender. Entonces, muchas veces, colegas o también de todo el equipo multidisciplinario tienen algunos conocimientos que puede que para el momento actual necesiten ser reestructurados o cambiados, pero tampoco sabemos desaprender para cambiar ese nuevo conocimiento y meterlo ahí. Entonces, eso también es una cosa muy importante en el escenario como una estrategia de esto. Gustavo, quisiera que usted cerrara este panel de discusión que hemos tenido para poder ir al almuerzo. ¿Cuál cree usted que es el futuro de los PROA en Colombia entonces? ¿Para dónde vamos? 1, van a aumentar. 2, hay instituciones que ya picaron en punta y tienen procesos muy avanzados. Siempre en la reunión que tuvimos la semana pasada de PROA municipal decíamos, esto nos afecta a todos. Si usted no tiene PROA y nos remite pacientes, pues básicamente yo voy a sufrir la resistencia suya, ¿sí? Y puede que yo tenga mis procesos adecuados, pero voy a tener eso. Y en ese contexto debe tratar de universalizarse o al menos aumentarse su cobertura con puntos de calidad. Yo creo que los indicadores hay que cambiarlos. Y un punto, por ejemplo, que yo le proponía en Gobernación de Antioquia es, bueno, usted a todos los rurales los manda y les hace un curso de medicina legal, les hace un curso de violencia sexual, un curso de reanimación cerebrocardiopulmonar. También deberíamos 4 horitas de un curso de uso adecuado de antibióticos antes de irse a rural, por ejemplo, puede impactar en esos puntos. Y también usualmente crear algunos cursos para los médicos que están en sitios periféricos que puedan fácilmente acceder, por ejemplo, por reglamentación a otros. Así en Capítulo Central, nosotros también en Así en Antioquia hemos creado algunos, la Asociación de Cuidado Intensivo en pandemia creó muchísimos puntos, pero esto creo que debe aprovecharse más, ¿sí? Estamos saturados de webinars, pero probablemente en ciertos contextos bien dirigidos, con pocas horas y con impactos específicos que queramos buscar, educación nunca va a faltar y educación nunca va a defraudarnos en el entorno de mejorar las cosas. Entonces, los PRO hay que hacerlos, pero hay que educar. Listo, muchísimas gracias.